Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos nuestros queridos estudiantes y padres de familia que hoy están con nosotros en la segunda conferencia del proyecto de orientación espiritual de nuestro centro educativo. Hoy tenemos un invitado especial, estará con nosotros el padre Bernardo Boucher, de la Congregación de Padres Javerianos, originario de Canadá, con 58 años de sacerdocio y 57 años en diferentes parroquias, realizando su misión, apoyando diversas pastorales y movimientos, en especial a Encuentro Matrimonial. Actualmente está como director espiritual en el Seminario Menor Pablo VI. Hoy nos compartirá un tema muy especial de Cuaresma, el cual se titula Mi carta confidencial a mi amigo Jesús. Muy buenos días a todos los jóvenes que en este momento están sintonizando con esta pequeña emisora. Ahora me pidieron para comunicarles mi experiencia en relación con la Cuaresma. No vengo acá para hacer una conferencia sobre la Cuaresma, sino es a partir de mi experiencia. Ya ustedes lo han dicho que hace varios años que estoy en Honduras. Y fíjese que para varios jóvenes y adultos ya conocen esta pequeña hoja volante. Sí, hace más de 20 años que todos los años, Dios mediante, yo he ofrecido a la población, a todas las parroquias, copias para ayudar a adultos, a jóvenes y aún a los niños para que viven una Cuaresma. Ya ustedes saben que la Cuaresma, la palabra lo dice, 40, Cuaresma, cuarentena. En este momento estamos en cuarentena, es decir, normalmente son 40 días, pero hay cuarentenas de 20 días, de 15 días, pero en el caso de Jesús es diferente. Ahora voy a presentar esta pequeña hoja, este volante. Dice así, Cuaresma 2021, del 17 de febrero hasta el 3 de abril, el año de San José. Ustedes pueden darse cuenta aquí, el año de San José. Nosotros los jóvenes, así dice el texto, al vivir el año del formador y educador de Jesús, escribimos ¿qué? Una carta confidencial a Jesús, mi amigo. Aquí, así es titulado, Mi carta confidencial a Jesús, mi amigo. Y ahí ya se entabla un diálogo con Jesús. Oh Jesús, al decir tu nombre, contemplo tu mirada hacia mi persona. Tú me invitas a vivir juntos nuestra Cuaresma. ¿Sí? Encontramos en Lucas capítulo 4, versículo 1, lo siguiente. Jesús, lleno del Espíritu Santo, se alejó del Jordán y se dejó llevar por el Espíritu al desierto, donde permaneció 40 días, siendo tentado por el diablo. En ese tiempo no comió nada y al final sintió hambre. El diablo le dijo, si tú eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Fíjese, el diablo, ¿verdad? Tentó a Jesús. Le respondió Jesús, está escrito, no solo de pan vive el hombre. No solamente de lo material vivimos nosotros, adultos y jóvenes. Después vino otras tentaciones, 2 más, ¿verdad? El diablo, el tremendo. Usted sabe que el diablo nunca duerme, ¿verdad?
Entonces, y al final, ¿qué pasó? Concluida la tentación, el diablo se alejó de él hasta otra ocasión. Fíjese, hasta que Jesús se encuentre crucificado, utilizó a unos para decir a Jesús, si tú eres hijo de Dios, bájate de esta cruz. Pero Jesús, hasta el final, fue fiel con su Padre. Entonces, ¿cuál es mi respuesta? Yo digo, heme aquí, Señor, a pesar de la corriente mundana, estoy decidida, vivir dicha experiencia. Sí, estoy viviendo esta experiencia con Jesús en el desierto. Gracias a este entrenamiento de 40 días, tu espíritu me transformará progresivamente en un discípulo misionero al servicio de los demás jóvenes para que te conozcan mejor y que yo sea capaz también de dar testimonio de él. Entonces, se trata de un entrenamiento. Ustedes saben que para formar una selección de fútbol, se necesita entrenarse. Y los jóvenes están a la orden, ustedes saben, especialmente los varones, ¿verdad? Están dispuestos a hacer sacrificios para que sean escogidos para dicha selección. Aún no van a comer cualquier cosa, no, van a descansar, se van a entrenar, no van a decir, oh, Dios me va a ayudar, y ya está. No, se necesita entrenarnos nosotros y Dios viene a ayudarnos con esto. Así también en el campo espiritual es lo mismo. Si hoy día, si yo estoy aquí y fiel a mi vocación de sacerdote y misionero, yo lo debo en gran parte a mi entrenamiento. ¿Desde cuándo? Yo era pequeño y yo me acostumbré a sacrificarme. Yo me entrené al sacrificio, ¿verdad? Y no hacer siempre mis caprichos. Por eso que hoy día, si vienen unas tentaciones, entonces yo estoy dispuesto a decir, Señor, yo te prefiero, ¿verdad? Tal y tal cosa no me conviene. Y así yo puedo luchar contra el espíritu del mundo donde está presente a menudo el espíritu del mal. Entonces, ahí está la otra parte que viene después, es algo más serio. Se llama reflexión cuaresmal, ¿verdad? Entonces, hoy día no voy a tocar esto, pero yo voy a seguir. Hoy tomo la decisión de vivir tiempos prolongados de oración y de silencios orantes, a ejemplo tuyo, en el desierto. Ya ven, nos acordamos que Jesús se retiró en el desierto a solas y allí para encontrarse con su Padre. Y cuando uno quiere progresar en la vida espiritual, el espíritu del mal ya viene, las tentaciones vienen inmediatamente. Además, yo tomaré una o dos decisiones sobre la oración y el ayuno y las cumpliré con amor y libertad. Durante, ¿cuántos días? 40 días, que me servirán también para fortalecer mi voluntad y transformar mi corazón y ser una persona de carácter, para lo cual me enfocaré en dos aspectos importantes de mi vida diaria. Se trata de mi persona y también después de mi relación con las demás personas. Ahora vemos algo especial en cuanto a mi persona. Se trata de un cambio, o mejor dicho, un mejoramiento de mi persona. Para las muchachas, ellas van a pensar
que yo voy a cambiar de crema, ¿verdad? Porque mi cutis ya es diferente, algo apropiado, para así yo podré aparentar mejor, ¿verdad? Bien, no se trata de eso. Jamás yo voy a decir a una muchacha, oh, qué bonita eres tú, ¿verdad? No, yo voy a decir más bien, creo que usted, si sigue así, va a ser una muchacha y una mujer distinguida. Eso es diferente, porque de su persona brota valores que no son de la calle, sino son valores de su persona propia y también de aquel que la habita. Así también para los varones, ¿verdad? Jamás yo voy a decir a un muchacho que guapo. No, eso no conviene. Sino más bien voy a decir, usted va a ser una gran persona si sigue así, ¿verdad? De una manera respetuosa. Bien, vamos a ver lo que vamos a hacer durante el tiempo de la Cuaresma. Entonces, aquí dicen, se propone varias cosas. Viviré mi encuentro personal contigo, Jesús. ¿Ya ve? Durante toda esta hoja, aquí, es un diálogo con la persona de Jesús. Estamos en un diálogo. Viviré mi encuentro personal contigo, Jesús, durante el mismo tiempo que gasto delante de la televisión o del celular. ¿Qué le parece? ¿Verdad? Entonces, uno para el fútbol se entrena. Yo estaba mirando a los seminaristas que ellos juegan, ¿verdad? A partir de las 5 hasta las 6 y ahora pueden un poquito más hasta la oscuridad, aprovechan de todo para ser buenos jugadores de fútbol. Así también nosotros debemos ser buenos jugadores de fútbol para el Señor Jesús, ¿verdad? Y desarrollar nuestras cualidades. También ayunaré con mi boca, tal vez golosinas, frescos de botella, café, hay otro, alcohol, cigarrillos, para mi salud corporal. Eso va a ayudar mucho para mi salud corporal. Y al fortalecer mi voluntad, yo seré más fiel en mi vocación. Bien. Pero después de haber hablado del ayuno, no dejaré que ayune mi alma, y por eso dedicaré un tiempo prolongado para leer y meditar y orar tu palabra, lección divina. También en los domingos participaré en la Eucaristía o la celebración de la palabra. Y a menudo, cuando va a ser posible, visitaré, siendo presente también en el sagrario. Otra cosa bien importante aquí, durante el tiempo de la Cuaresma, y es lo siguiente. Pero soy tan adicto o adicta a la lotería, ¿quién sabe? Al celular, a la pornografía, a la masturbación, a la droga, a la corrupción, a la hipocresía, que he perdido la vergüenza y que todo me vale, olvidando que soy el templo del Espíritu Santo. Fíjense, uno olvida esto y Pablo nos habla de eso bien bonito en unas cartas que voy a leer un poquito. Dice así: ¿no saben que su cuerpo es el santuario del Espíritu Santo? El Espíritu Santo que han recibido de Dios y habita en ustedes. Fíjense, en este momento yo estoy tomando conciencia también que el Espíritu Santo está en mí. Y Pablo también decía lo siguiente a los Gálatas. Decía lo siguiente, que decía, fíjese que yo vivo, pero no soy yo que vivo, es Cristo que vive en mí. Y cada uno de nosotros podemos decirlo.
porque es a partir de nuestra experiencia, ¿verdad? Bien, vamos a ir ahora más adelante. También escucharé con el corazón, esos son consejos para los papás. Me reconciliaré en la confesión cuando va a ser posible para vivir en gracia, y también buscaré a una persona calificada para mi acompañamiento espiritual. Ustedes saben que los jugadores de fútbol que tienen un coach. Así, y el coach manda, ¿verdad? Y se impone y dice, no, usted tiene que corregir tal y tal cosa. Tal vez que no se da cuenta, ¿verdad? La manera que usted pasa la pelota, no. Usted tiene que perfeccionar esto, ¿verdad? De no quedarse solamente atrás de los demás, sino adelante. Y así, en el campo espiritual es lo que pasa también. Debemos tener una persona de experiencia que puede acompañarnos en nuestro progreso espiritual. Eso es la primera parte. La segunda parte se dice así: en mi relación con las personas. Primero era el perfeccionamiento personal, y ahora en mi relación con las demás personas. Me reconciliaré con la persona con la que estoy enemistado, y terminaré tajantemente con una amistad que no conviene. Ustedes saben que hay unas amistades que no convienen. Hay muchachas que hablan con varones casados, fíjense. Eso no conviene. Hay otras personas casados que tienen un segundo frente, fíjense, pensando. Entonces tienen que pensar en el esposo o en la esposa o en los hijos. Mi noviazgo, vamos a hablar del noviazgo. Mi noviazgo por tener la edad, ya ve. Y la preparación lo viviré con miras al matrimonio cristiano. Mis padres lo saben. Ustedes no hablan de eso con sus papás, ¿verdad? Porque le dan pena, tal vez no conviene, son demasiado jóvenes, pueden tener amistades. Personalmente yo tengo amigos y amigas, pero no conviene que el padrecito tenga novia, porque el noviazgo es para qué, es para el matrimonio. Así también, cuando uno tiene 15 años, 16, ya usted se va a casar, ¿cuándo? ¿El año próximo? No, padre, no. Entonces, no es el tiempo de tener novios o novias, ¿verdad? De tener amistades, ¿verdad? Para sentirse más libres, ¿verdad? Y no ser atados por otras personas, por amistades que no convienen. Entonces, aquí había algo bien bonito. Ustedes tienen la oportunidad de estudiar con seminaristas y tal vez muchachas que se orientan hacia la vida consagrada. Lo voy a hablar aquí. Aquí Jesús habla. Yo soy seminarista o novicia. ¿Qué tú me aconsejas, Jesús? Ya ve, uno está en el diálogo. Amigo, amiga, te he llamado para... Vamos a ver. Que vives ya tu consagración exclusiva a mi persona y a mi reino. Además, tú puedes tener amistades sanas, pero noviazgo no. Te lo repito, cuando se quiere, se puede, en tu diálogo diario de cada día conmigo, hábleme de esto y abre tu corazón a tu director espiritual. Entonces el Señor Jesús, he aquí mi respuesta.
evitaré de aparentar, de ser un actor. Eso quiere decir hipocresía. ¿Sabes lo que quiere decir eso, actor? Bien, es eso. En griego la palabra es hipócrita. Uno dice cosas, aparenta, pero de hecho no. No es lo que uno vive, es un actor. Ustedes dicen eso, es un buen actor, porque no conviene. Es decir, doble vida, pues todos los días renovaré mi consagración. Mi consagración. Mira aquí, yo doy el ejemplo del apostolado de la oración. Yo personalmente, desde la edad de 7 años, yo digo la oración que decía Santa Teresa del Niño Jesús: Señor mío, Dios mío, Jesucristo, por el corazón inmaculado de María, me consagro a tu corazón y me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar, todo unido al sacrificio en relación con la Santa Misa. Bien. Entonces, ahora, Señor Jesús, heme aquí mi respuesta. No quiero ser, no quiero aparentar. Ahora, más adelante, hay otros consejos, ¿verdad? Respetaré también el cuerpo de los demás. ¿De quién? A saber, me vestiré decentemente. Cuidado, las muchachas especialmente, ustedes pueden preguntarse, ¿estoy en promoción? Hay muchachas unas veces que aparentan así, parece que están en promoción, no conviene. Bien, y también evitaré de participar en conversaciones obscenas. Bien, así. Entonces, y después, cuando uno termina, escoge algo especial de todo lo que uno propone en este volante. No puede hacer todo, sino escoge una o dos y la pone en práctica, ¿verdad? Y esta hojita después, ustedes tienen Biblia, la ponen en su Biblia y cada semana lean de nuevo lo que ustedes han prometido y para fortalecer. Aquí está escrito y yo firmo la cosa. Bien, esta. Así, entonces, así es mi carta confidencial del año 2021. Para ti, Jesús, mi amigo. Y hasta luego. Gracias por todo.